Era viernes 18 de octubre de 2024, a las 11:40 p.m., cuando los despachadores de Austin recibieron una llamada frenética desde Ridgeview Lane. Dentro de una tranquila casa suburbana, los oficiales encontraron a la jueza Evelyn Hartwell, el rostro de la justicia de Texas colapsada en el suelo gravemente herida. Su toga estaba rasgada, su cuerpo temblaba, y su voz apenas era un susurro. Al amanecer, todas las principales cadenas de noticias llevaban el mismo titular: jueza de Texas encontrada tras un affair secreto. Los investigadores dijeron que las pruebas apuntaban a un ataque sexual violento. Pero lo que nadie sabía entonces era que la historia no terminaría con esa llamada, porque el hombre detrás de aquella noche no era cualquiera. Era alguien a quien ella una vez creyó poder salvar. Gracias a todos nuestros espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse con nosotros para actualizaciones diarias. No olviden suscribirse. Era 9 de enero de 2024, 6:20 AM. Y el centro de Austin todavía estaba medio dormido. Dentro del juzgado del condado de Travis, las oficinas de la jueza Evelyn Hartwell brillaban con la luz de la lámpara de escritorio. Ella estaba sola con una taza de café humeante junto a un ordenado montón de expedientes, revisando mociones línea por línea. Su asistente bromeaba a menudo diciendo que trataba el silencio como oxígeno. Los conserjes del juzgado la veían mucho antes que cualquier otro. Cada papel, bolígrafo y reloj en su escritorio estaba perfectamente alineado. El control no era solo un hábito, era su identidad. Para el público era la voz de la razón en una sala de audiencias ruidosa. Los abogados susurraban que nada se le escapaba. Ningún vacío legal, ninguna mentira, ninguna lágrima. Los medios locales la llamaban la columna vertebral de acero de la justicia en Austin. Pero quienes trabajaban más cerca de ella notaban cosas que las cámaras no captaban: almuerzos intactos, ojos cansados, la leve sonrisa que solo aparecía cuando un veredicto era unánime. Fuera del juzgado, el mundo la trataba como un símbolo. Dentro de su propia casa se sentía como un fantasma. Su esposo, el doctor Richard Hartwell, tenía una reputación igualmente impecable. Cirujano ortopédico respetado en el Hospital St. David's. Salía antes del amanecer, regresaba mucho después de la medianoche y llevaba su agotamiento como una insignia de propósito. Sus conversaciones se reducían a logística: quién pagaría qué factura, cuándo llegaría la empleada doméstica, a qué hora comenzaría el siguiente evento benéfico. Compartían la misma casa hermosa, pero vivían vidas separadas dentro de ella. El aire olía a desinfectante y distancia. A veces dejaba la luz de la cocina encendida solo para que el lugar se sintiera vivo cuando él no estaba. Los amigos envidiaban lo que veían: fotos de banquetes, su toga negra, su bata blanca impecable. Para ellos, los Hartwell eran la perfección, dos profesionales que habían alcanzado el sueño americano. Pero detrás de esas sonrisas había un dolor silencioso que no podía admitir en voz alta. A los 48 años, Evelyn había construido una vida que parecía plena desde afuera y vacía por dentro. La brecha entre la imagen y la realidad crecía día a día. Una noche a finales de enero, su colega de toda la vida, Lydia Campos, pasó por su casa con comida para llevar y vino. Entre bocados, Lydia preguntó suavemente: ¿alguna vez desearías poder sentir algo otra vez, cualquier cosa? Evelyn vaciló, luego respondió: sentir es complicado. Mantengo todo en orden. ¿Me mantienes segura? Lydia le lanzó una mirada que decía que no lo creía. Tampoco Evelyn. Esa noche se quedó despierta en la cama, mucho después de que Richard se durmiera, revisando su teléfono, viendo videos de personas, riendo, viajando, viviendo. Se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que había reído sin planearlo. Semanas después, durante una reunión rutinaria del personal, un secretario mencionó un nuevo programa de rehabilitación de Texas que buscaba voluntarios judiciales para orientar a internos que estudiaban para la certificación de asistencia legal. Ese correo electrónico llegó a su bandeja esa tarde. Estaba titulado Mentoría Judicial, restaurando la esperanza más allá de las rejas. Las palabras restaurando la esperanza captaron su atención.
Releyó el mensaje 3 veces, deteniéndose en la idea de que podría ayudar a moldear el futuro de alguien en lugar de simplemente dictar sentencias. Por primera vez en meses, algo se despertó en ella. Esa noche, durante la cena, lo mencionó. «Creo que voy a postularme», dijo. Richard no levantó la vista de su tablet. «¿Para qué?» «Para el programa de mentoría en prisión». Él se encogió de hombros. «Si te mantiene ocupada». La indiferencia le dolió más de lo que quería admitir. Terminó su comida en silencio, escuchando el tic-tac del reloj más fuerte que su conversación. Para el 5 de febrero de 2024, su solicitud fue aprobada. Su orientación tendría lugar en el Centro Correccional del Condado de Travis, un nombre que había visto en expedientes, pero nunca en persona. La mañana en que condujo hasta allí, la llovizna empañaba su parabrisas. Estacionó, respiró hondo y se ajustó el blazer. En el control de seguridad, un guardia escaneó su placa y dijo: «Jueza Hartwell, ¿verdad no esperaba verla aquí?» Ella sonrió educadamente. «Yo tampoco». El detector de metales pitó al pasar su reloj. En algún lugar del pasillo, una puerta se cerró de golpe, metal contra metal. El sonido persistió más de lo que debería. Su primera sesión de orientación fue sencilla: instrucciones de políticas, perfiles de internos, lista de participantes elegibles. Pero un nombre en esa lista la hizo detenerse. Marcus Reed, 32 años. Ex estudiante de Derecho condenado por asalto agravado. Su expediente decía: altamente articulado, participa en grupos de estudio legal, muestra liderazgo entre sus pares. Evelyn cerró la carpeta lentamente. Algo en esas palabras, liderazgo articulado. Se sentía diferente. Se dijo a sí misma que era curiosidad profesional. No era atracción. Todavía no. Era reconocimiento. Veía inteligencia donde otros veían fracaso. Esa noche, mientras se preparaba para ir a la cama, se quedó junto a su tocador quitándose los pendientes. En el espejo apenas reconocía a la mujer que la miraba de vuelta, la jueza, la esposa, la perfeccionista. Susurró a su reflejo casi como prometiéndose a sí misma: «Tal vez esto me haga sentir útil de nuevo». No sabía que lo que comenzó como un propósito pronto se convertiría en obsesión. Cuando Evelyn regresó a la prisión para su primera sesión de mentoría, el guardia la condujo por un pasillo revestido de vidrio de seguridad. Cada paso resonaba nítido y deliberado. Al final de ese pasillo esperaba una sala, y un hombre que pronto despojaría a Evelyn de cada ilusión de control que había construido. Y en ese momento, mientras la puerta se cerraba tras ella, la vida de la jueza Evelyn Hartwell, la mujer perfecta con la vida perfecta, comenzaba a desmoronarse silenciosamente. Era 14 de marzo de 2024, cuando la jueza Evelyn Hartwell entró por primera vez en el ala de mentoría del Centro Correccional del Condado de Travis para su sesión oficial. La sala era austera. 2 sillas, una mesa de metal, una cámara en lo alto de la esquina. Y aún así, transmitía el mismo silencio que ella imponía en su sala de audiencias. Había estudiado su expediente durante días antes de esta reunión. Marcus Reed, 32 años, ex estudiante de Derecho. Sin antecedentes antes de la noche que cambió todo. Había defendido casos de simulacro con precisión. Pero una noche húmeda en 2019, una pelea en un bar terminó con otro estudiante en el hospital, y Marcus enfrentando 10 años tras muros de concreto. Lo que la impactó no fue la violencia, sino la inteligencia plasmada en cada nota que había escrito a la Junta de Rehabilitación. Escribía como alguien que sabía cómo construir un argumento y cómo hacer que alguien lo creyera. Cuando entró escoltado por un guardia, no arrastraba los pies como la mayoría de los internos. Caminaba erguido, manos detrás de la espalda, barbilla, al nivel, con una confianza silenciosa en cada paso. «Jueza Hartwell», dijo con voz uniforme como si la saludara en un aula. «Aprecio que se tome el tiempo». Ella asintió. «Señor Reed, este programa no se trata de tiempo. Se trata de esfuerzo». «Entonces nos llevaremos bien», respondió él. El guardia los miró entre sí, sin estar seguro de si debía irse. Evelyn asintió brevemente, y la puerta se cerró con un clic. Su primera sesión fue completamente procedimental.
Objetivos, responsabilidades, reflexión emocional. Marcus habló con claridad, articulando cada pensamiento como si Yalovich hubiera editado en su mente. Habló de su caso de la ira que había cargado de los años perdidos por orgullo. Pero lo que captó su atención fue lo que no dijo. Evitó culpar a alguien. No maldijo al sistema judicial ni a su sentencia. En cambio, le hizo preguntas. ¿Alguna vez se pregunta, dijo, si personas como yo realmente pueden cambiar o solo espera que lo hagamos? Ella levantó la vista de sus notas. El cambio requiere responsabilidad y perdón, respondió él. Eso es más difícil, replicó ella. Para ambos lados. Durante el mes siguiente sus sesiones siguieron el mismo ritmo, estructuradas, civilizadas, sin llamar la atención de nadie que los observara desde el cristal. Pero poco a poco algo cambió. Evelyn comenzó a notar el sutil encanto detrás de su contención. Cuando ella de tan hablaba, él escuchaba como un estudiante al frente de la clase, asintiendo levemente a sus palabras. Cuando ella lo corregía, lo aceptaba sin defensiva, solo con curiosidad. Una tarde él preguntó, ¿qué la hizo convertirse en jueza? Ella sonrió débilmente. La justicia me fascinaba. Equilibrio, responsabilidad. Equilibrio, repitió él. ¿Es eso lo que llama justicia cuando la vida no da nada? Por primera vez ella no tuvo una respuesta inmediata. Para abril, Marcus había ganado privilegios extendidos en la biblioteca por buen comportamiento. Usaba el tiempo para investigar derecho de apelación y ética, diciendo que le ayudaba a mantenerse disciplinado. Comenzó a entregar resúmenes de progreso para que Evelyn los revisara, ensayos meticulosamente escritos sobre rehabilitación, poder y autocontrol. Ella admiraba la inteligencia detrás de sus palabras. Cuando lo mencionó en la siguiente reunión, él respondió, «Usted nota los detalles. Eso es raro hoy en día». Ella lo desestimó, es parte del trabajo. Él se inclinó un poco hacia adelante. «No, jueza, es quien usted es. Ve a personas que nadie más se molesta en ver». Aún no era coqueteo, pero sí intimidad disfrazada de perspicacia. A finales de ese mes, un oficial de correccional llamado Baker comentó casualmente mientras ella firmaba su salida. «Ese Reed, ustedes dos hablan más tiempo que la mayoría de los mentores». Evelyn no levantó la vista. «Discutimos tareas legales nada más». Baker se rió. «Claro, jueza. Solo digo que el hombre se sale con la suya, con las palabras». Ella forzó una sonrisa educada y salió, pero el comentario la acompañó hasta el estacionamiento. Se dijo a sí misma que era inofensivo. La mentoría estaba destinada a crear conexiones. Aún así, esa noche soñó con la sala de mentoría, con la manera firme en que Marcus la miraba, con la calma confianza en su voz. Para mayo de 2024, esas sesiones se habían convertido en su ancla emocional. Fuera de la prisión, su vida permanecía estancada, largas horas de Richard. Cenas vacías, silencios corteses. Dentro encontraba conversaciones que la desafiaban y la consolaban. Marcus tenía un don para leer el tono. «¿Día difícil en la corte?», preguntó una vez. Ella levantó una ceja. «¿Por qué asumirías eso? Porque estás golpeando tu bolígrafo como si aún esperases un veredicto», dijo con una sonrisa tranquila. Ella dejó de golpear. «Analizas demasiado a las personas. Solo a las interesantes». Ella bajó la vista fingiendo releer su informe, pero sonreía. Su correspondencia comenzó cuando él pidió aclaraciones sobre una tarea de lectura. En lugar de enviar sus preguntas por los canales oficiales, él deslizó una nota en el siguiente lote de documentos del programa. El papel era delgado, su letra precisa. «Una vez dijiste que la disciplina es una forma de libertad. He estado pensando en eso. Tal vez sea la única libertad que algunos de nosotros obtenemos». Ella sabía que estaba contra el protocolo responder directamente. Sin embargo, 2 días después, envió una respuesta con tono formal que terminaba con «La libertad comienza con la honestidad». Él respondió, «Entonces esto es que estoy siendo honesto». El intercambio continuó. Cartas cortas escondidas entre borradores legales, cada una difuminando aún más la línea entre lo profesional y lo personal. A medida que el calor de junio se extendía por Texas, las visitas de Evelyn se volvieron menos procedimentales. Hablaban de libros, familias, miedos.
Marcus le contó que había crecido en Galveston, hijo de un trabajador postal y una enfermera. Mi madre solía decir que tenía sangre de juzgado, dijo sonriendo levemente. Supongo que tenía media razón. Evelyn se encontró contándole cosas que no había dicho a nadie más que su padre había sido policía, que en su primer año en el tribunal lloró después de sentenciar a un joven de 19 años a cadena perpetua. La justicia se siente diferente cuando ves a sus madres en la galería, dijo en voz baja. Marcus asintió. ¿Recuerdas los rostros? Eso es lo que te hace humana. Ella desvió la mirada antes de que él pudiera ver la emoción en sus ojos. Una noche Richard le preguntó si quería acompañarlo a un evento benéfico del hospital. Ella declinó diciendo que tenía papeleo de la corte. En realidad se quedó en casa leyendo de nuevo el último ensayo de Marcus, un análisis sobre redención versus responsabilidad. Cerca del final, él había escrito: todos quieren ser perdonados, jueza. Algunos solo quieren ser recordados. Eso la impactó más de lo que esperaba. Sirvió una segunda copa de vino y susurró para sí misma: te recuerdo. A finales de junio, el tono de sus sesiones había cambiado por completo. Ya no hablaban como mentor y aprendiz. Hablaban como dos personas confesando partes de sí mismas que nadie más entendería. ¿Alguna vez piensas que la soledad es su propia clase de sentencia?, preguntó él. Sí, admitió ella. Pero al menos en la prisión sabes la razón. Él inclinó la cabeza. ¿Y tú? Ese silencio duró más de lo que debía. Unos días después, un colega juez, Paul Ingram, pasó por su oficina. Escuché que estás siendo voluntaria en la prisión, dijo. ¿Cómo va eso productivo?, respondió ella. Me mantiene centrada. Ten cuidado con ese lugar, advirtió él. Las líneas se difuminan más rápido de lo que piensas. Ella se rió, pero su estómago se tensó. A principios de julio, Marcus comenzó a enviar sus reflexiones por correo interno de la prisión, en lugar de a través del coordinador del programa. Es más rápido, dijo. Ella sospechaba que había encontrado un resquicio. Una nota llegó doblada dentro de un artículo sobre rehabilitación. Al reverso había escrito: solía pensar que el sistema me rompía. Ahora creo que es lo único que me mantiene sin perder el control. Tal vez todos necesitamos algo o a alguien que nos mantenga firmes. Ella lo leyó en su coche con las manos temblando ligeramente. Se repetía a sí misma que eran palabras de gratitud, no de deseo, pero cada una calaba más hondo que la anterior. Durante su siguiente sesión, el guardia se quedó afuera más tiempo de lo habitual, fingiendo arreglar la bisagra de la puerta. Marcus lo notó. «Creen que estamos haciendo algo malo», dijo en voz baja. «¿Lo estamos?», preguntó ella. «Depende», respondió él bajando la voz, «de lo que sientas cuando salgas de aquí». Ella no respondió. Finalmente el guardia se fue, y la puerta se cerró con un golpe pesado que pareció resonar en su pecho. A medida que el verano avanzaba, la compostura de Evelyn comenzó a fracturarse. Revisaba el reloj durante las audiencias, contando las horas hasta sus visitas a la prisión. Su asistente le comentó una vez: «Últimamente has estado voluntariando mucho». Evelyn respondió con firmeza: «Se llama servicio público». La joven asintió, pero no convencida. El 23 de julio de 2024, una tormenta eléctrica sacudió la ciudad mientras Evelyn conducía hacia la instalación. La electricidad parpadeaba a lo largo de la cerca perimetral. Cuando entró en la sala, Marcus la esperaba con una delgada sonrisa en el rostro. «Noche difícil para viajar», dijo. «No tenías que venir». «El compromiso importa», dijo ella suavemente. Él la miró por un largo momento, o tal vez añadió silenciosamente por otra razón. Ella dejó su carpeta. «No deberíamos fingir», interrumpió él. «Has fingido lo suficiente por los dos». Ella sintió que la garganta se le tensaba. «Marcus, esto termina si cruza la línea». Él se inclinó hacia adelante. «Jueza, creo que ya lo ha hecho». Ella se puso de pie reuniendo sus papeles, pero él continuó con voz firme. «Entras aquí como si me salvaras, pero tal vez soy yo quien te está salvando a ti». Esa frase la hirió más de lo que esperaba. Caminó hacia afuera con el corazón latiendo fuerte
y la lluvia empapando su abrigo antes de llegar a su coche. Esa noche intentó escribir su renuncia al programa. Tecleó 3 frases antes de borrarlas todas. En cambio, escribió otro tipo de carta. Comenzaba. Una vez dijiste que la libertad es ser visto. Estoy empezando a entender lo que querías decir. Nunca la envió, pero no importó. Su próxima visita diría todo. El 2 de agosto de 2024, la instalación introdujo un monitoreo de visitas más estricto tras una violación de seguridad no relacionada. Evelyn recibió un aviso automático de que todas las sesiones de mentoría ahora serían grabadas con fines de capacitación. Miró el correo electrónico durante varios minutos, su mente corriendo. Consideró terminar luego irse antes de que alguien notara cuán cerca había llegado al límite. Pero cuando Marcus llamó por la línea aprobada esa noche, con su voz tan calmada como siempre, ella respondió. ¿Oíste sobre las nuevas reglas?, preguntó él. Sí. Entonces deberíamos aprovechar la próxima sesión al máximo. Ella no respondió, pero tampoco colgó. Cuando terminó la llamada, se sentó en su escritorio, mirando su reflejo en la ventana oscura. Detrás de ella, el juzgado se alzaba a lo lejos una silueta de autoridad que ya no reconocía del todo. Susurró, ¿qué estoy haciendo? Pero no quedaba nadie para responder. Cuando llegó la siguiente sesión de mentoría, entró a la sala para encontrar a Marcus ya de pie, con las manos entrelazadas esperándola. «Has vuelto», dijo simplemente. Ella exhaló. «Por supuesto que sí». Él sonrió esa misma sonrisa calmada y deliberada que había comenzado meses atrás. «Entonces tenía razón», murmuró. «¿Sobre qué?» Algunas conexiones no necesitan permiso. Ella se sentó bolígrafo en mano fingiendo revisar sus documentos. El aire entre ellos se sentía cargado pero en silencio. Sabía que ese momento, ese silencio, ya no era mentoría. Era algo mucho más arriesgado. Se dijo a sí misma que pronto lo terminaría, pero los finales rara vez llegan cuando los esperas. Y en esa sala todavía resonante, mientras la cámara sobre ellos parpadeaba en rojo silenciosamente, la historia de la jueza Evelyn Hartwell y Marcus Reed cruzó la línea final entre juicio y deseo, aunque ninguno de los dos se daría cuenta de cuán lejos hasta que fuera demasiado tarde. Era 14 de agosto de 2024, cuando la jueza Evelyn Hartwell se dijo a sí misma que sería la última visita. El centro correccional del condado de Travis se veía descolorido bajo el sol del mediodía, el cielo duro blanco texano. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban sobre pisos de concreto que olían ligeramente a lejía y metal. Se registró en seguridad, deslizó su identificación sobre el escritorio y esperó la autorización. El oficial de turno, el sargento Delgado, miró el libro de registro. Jueza Hartwell otra vez dijo. Ella asintió. Seguimiento de mentoría. Él esbozó una media sonrisa. Eres más constante que algunos miembros del personal. Ella forzó una sonrisa educada, sin saber que este chequeo rutinario marcaría pronto el comienzo de su caída. Marcus Reed ya estaba en la sala de reuniones cuando ella entró. Se sentó con las manos cruzadas, postura calmada, ojos agudos. «Casi no vienes», dijo. Ella tomó asiento, organizando sus notas. «Dije que vendría». «Sí», respondió él. «Pero las promesas significan cosas diferentes allá afuera». Él inclinó la cabeza estudiando su rostro. «Aquí esto es todo lo que tenemos». El silencio que siguió fue espeso, personal, sin defensas. La mentoría había cambiado hace tiempo de formalidad a familiaridad. Pero ahora algo más flotaba entre ellos, algo que ninguno podía llamar profesional ya. Al principio, Evelyn se convenció de que era inofensivo. Se decía a sí misma que la compasión no era corrupción, que la conexión emocional no era lo mismo que cruzar la línea. Él es solo un estudiante, le decía a su reflejo cada mañana. Pero para septiembre de 2024 esa ilusión comenzó a resquebrajarse. Sus cartas enviadas a través del sistema TrueLink de la prisión se volvieron codificadas con doble sentido. Lo que antes parecía guía, ahora se sentía como deseo disfrazado de reflexión. Un mensaje de Marcus decía: algunas lecciones no caben en el papel, jueza. Algunas deben sentirse.
Ella respondió al día siguiente escribiendo con manos temblorosas: «Los sentimientos no pertenecen a la mentoría». Él respondió minutos después, y luego dejó de enseñarles. Ese mismo mes, Marcus encontró la manera de comunicarse con ella fuera de los canales oficiales. Usando una cuenta JPEG bajo el nombre de otro interno, comenzó a enviar mensajes de voz cortos, fragmentos de 30 segundos que eludían el sistema de monitoreo. La primera vez que abrió uno su oficina, estaba vacía el juzgado silencioso, después de horas. Su voz llenó la sala baja y uniforme. ¿Alguna vez notas cómo la gente te mira como si estuvieras por encima de ellos? Me pregunto si alguna vez se siente sola allá arriba. Ella cerró su laptop rápidamente, pero su corazón no se calmó. A la noche siguiente escuchó de nuevo. Su contacto se volvió más atrevido. Marcus comenzó a llamarla desde un número no registrado en Rutable, mediante créditos prepagados de la prisión. Cada llamada aparecía en su teléfono como desconocido Texas. La primera vez que respondió, susurró: «No puedes llamarme aquí». Él rió suavemente y colgó. Ella no lo hizo. Con el tiempo la conversación se extendió durante horas. Hablaba sobre la vida después de la prisión, sobre sueños de caminar libre, y ella ya hablaba sobre cosas que no había contado a nadie en años. «Me despierto cada día intentando demostrar que merezco lo que ya he perdido», confesó una vez. Él respondió: «Entonces sabes exactamente cómo me siento». Para octubre la mentoría se había convertido en dependencia. Evelyn comenzó a hacer pequeños compromisos. Aprobaba más rápido las solicitudes de archivos de Marcus, autorizaba sus privilegios de lectura extendidos, incluso pasaba por alto pequeñas infracciones disciplinarias. El secretario de la prisión, el oficial Ramsey, notó jueza Hartwell: «¿Estás segura de que este hombre merece todas estas extensiones?». Evelyn respondió con calma: «La rehabilitación requiere esfuerzo oficial, no sospecha». Ramsey se encogió de hombros tomando nota en su blog. Esto resurgiría más tarde, en una revisión interna. En casa, Richard Hartwell comenzó a notar cambios: noches largas, llamadas telefónicas secretas, cenas distraídas. «Has estado nerviosa», dijo una noche en la cocina. «¿Es la carga de casos?». Evelyn respondió: «Es el mundo en el que vivimos, Richard. La gente depende de que yo sea fuerte». Él asintió, pero no le creyó. Cuando salió para otro turno nocturno, ella se sentó al borde de la cama y abrió su teléfono. Un nuevo mensaje. JPEG parpadeó. ¿Alguna vez piensas que la fuerza solo significa fingir que no sientes? La escuchó 2 veces antes de eliminarla, aunque el sonido de su voz permaneció en su cabeza. Para noviembre de 2024, la línea entre el control y el caos había desaparecido. El tono de Marcus había pasado de gratitud a posesión. Cuando ella demoraba una respuesta, él escribía: «No olvides quién escucha cuando todos los demás se apartan». Una noche, durante una llamada, dijo en voz baja: «¿Guardas mis cartas?». Ella vaciló. «¿Por qué?». «Porque yo guardo las tuyas», dijo él. «Todos». Ella se congeló. «No se supone que lo hagas». «Tú tampoco», replicó él, y terminó la llamada. Desde ese momento el equilibrio de poder se invirtió. Marcus comenzó a grabar sus conversaciones con un dispositivo MP3, escondido en su carpeta legal. Se jactaba con otro interno de Sean Cole sobre su conexión con la jueza. Cole luego lo contaría a los investigadores. Dijo que ella le hablaba como si él fuera el único hombre en su mundo. En verdad no estaba lejos de la realidad. El aislamiento de Evelyn se había convertido en una correa que Marcus aprendió a tirar. En la corte comenzaron a aparecer grietas. Olvidó firmar una orden de sentencia, pronunció mal el nombre de un acusado que había visto 3 veces en la lista de casos. Su secretario susurró: «Está bien, jueza». Ella asintió rápidamente, pero la respuesta sonaba mecánica. Detrás del estrado, su mano temblaba cada vez que su teléfono vibraba en el bolsillo de su toga. La toga que antes simbolizaba poder, ahora se sentía como una armadura que ya no encajaba. Cuando Marcus percibió su desliz, apretó el control.
Comenzó a insinuar exposición. ¿Crees que alguien creería que tú no comenzaste esto?, dijo en una llamada acalorada. Viniste a mí. Abriste la puerta. Ella intentó mantener la calma. Marcus, detente. Esto se acabó. Se acabó, repitió él riendo entre dientes. Nada se acaba hasta que yo lo diga. Ella colgó con el pecho apretado y no respondió sus siguientes 3 mensajes. Días después encontró un sobre en su buzón del juzgado. Sin remitente. Dentro había capturas de pantalla impresas, correos electrónicos, registros de llamadas, transcripciones de mensajes de Truth y Links. Adjunta una nota. No te preocupes, tengo copias de seguridad. Ella la destrozó, la trituró y luego se hundió en su silla temblando. Por primera vez la jueza, conocida por su compostura, temía a su propio estudiante. Para diciembre de 2024, el miedo comenzó a moldear cada uno de sus movimientos. Evitaba a los colegas, se saltó reuniones navideñas y ignoraba las preguntas de Richard sobre por qué mantenía su teléfono boca abajo. «Estás ocultando algo», dijo él en voz baja una noche. «Estoy protegiendo mi carrera», respondió ella. «¿De qué?», preguntó él. Ella no respondió. Dentro de la prisión, Marcus se jactaba nuevamente con Deshawn. «Ella no me dejará. Me necesita más de lo que sabe». Deshawn le advirtió. «Estás jugando con fuego». Marcus sonrió. «El fuego es lo único que te mantiene caliente en un lugar como este». Evelyn intentó recuperar el control. Contactó a la coordinadora del programa, Laura Patterson, solicitando reasignar a Marcus. Laura se mostró perpleja. «Eso es inusual, jueza. Ha tenido excelentes resultados con él». Evelyn forzó una sonrisa. «Creo que necesita otra perspectiva». La reasignación se presentó, pero no se aprobaría hasta después de las fiestas, un retraso que resultó desastroso. El 22 de diciembre, Evelyn recibió otro mensaje de audio JPEG. La marca de tiempo mostraba las 2:07 AM. La voz de Marcus estaba calmada, pero escalofriantemente segura. «Una vez dijiste que creías en la redención. No la quites ahora. Ambos sabemos demasiado para empezar a fingir». Ella lo reprodujo 2 veces, luego lo eliminó. Pero la eliminación ya no importaba. Él tenía todos los originales. 3 noches después, en la víspera de Navidad, ella se sentó sola en su escritorio leyendo una carta que él había enviado antes de que el sistema cerrara por las vacaciones. Era manuscrita deliberada. La última línea decía: «Tú lo llamaste mentoría. Yo lo llamo verdad. De cualquier manera es nuestro». La dobló cuidadosamente y la guardó en su cajón sin darse cuenta de que la unidad de monitoreo de la instalación ya había marcado sus comunicaciones para revisión. Al terminar el año, el nombre de Evelyn Hartwell todavía estaba intacto públicamente. Su sala de audiencias funcionaba sin problemas. Sus colegas la respetaban. Su esposo creía que la distancia era solo estrés, pero bajo esa superficie pulida, la jueza que alguna vez definió la justicia ahora vivía en un terror silencioso de su propio secreto. Revisó su teléfono por última vez antes de acostarse esa noche. Un nuevo mensaje de un número no listado. «Feliz Navidad, jueza. No me olvides». Ella no durmió. Se quedó despierta hasta el amanecer, viendo la primera luz golpear la cúpula del juzgado al otro lado de la ciudad, el mismo edificio donde había construido toda su vida, alrededor de la ilusión de control. Esa ilusión había desaparecido, y antes de mucho todo el mundo sabría por qué. Para el 8 de enero de 2025, los rumores comenzaron a moverse por el centro correccional del condado de Travis. Un interno que limpiaba el ala administrativa bromeó con un guardia. «Te sorprendería quién está escribiendo cartas de amor por aquí». Al mediodía, la historia se había transformado una jueza de Texas y un interno en un programa de mentoría. Esa tarde, el director ordenó discretamente una auditoría de los corresponsales de mentoría, llamándola un chequeo rutinario de integridad. Para Evelyn Hartwell, cuya compostura alguna vez definió autoridad, el aire mismo comenzó a sentirse vigilante.
En la corte notaba escaleras que no podía explicar guardias, manteniendo contacto visual demasiado tiempo secretarios, susurrando después de que pasaba. Para el 12 de enero, la paranoia reemplazó a la razón. En casa eliminó 3 veces los mensajes JPEG. Borró la bandeja de entrada de TrueLink y luego quemó las cartas impresas en su fregadero. Aún así, cada vibración de su teléfono la hacía sobresaltarse. Tarde esa noche, Marcus llamó a través de una línea prepagada. «Están haciendo preguntas», dijo. «Sobre nosotros», susurró ella. «¿Qué les dijiste?». Exhaló lentamente. «Nada todavía. Pero si vienen por mí, no seré la única en responder». Al otro lado de la ciudad, el Dr. Richard Hartwell había dejado de fingir ignorancia. Semanas de distancia se habían endurecido en sospecha. «Sigues diciendo que es estrés», le dijo durante la cena. «Pero el estrés no hace que alguien oculte su teléfono». Ella no dijo nada. Él se inclinó hacia adelante. «Solía leer a las personas para ganarme la vida, Evelyn. Algo está mal». Ese silencio firme ensayado lo confirmó. 2 días después, se reunió con Mason Grant, un detective retirado de Austin, convertido en investigador privado, conocido por su eficiencia discreta. Richard le entregó una foto de Evelyn en las Chambers. «No quiero chismes», dijo. «Quiero la verdad», respondió Grant. «La verdad es lo único que nunca permanece privada». Grant comenzó donde cualquier policía lo haría con datos. Usando registros JPEG citados y registros de llamadas cruzados, rastreó docenas de conversaciones entre el celular personal de la jueza Hartwell y el interno Hasher, Marcus Reed. Algunas llamadas duraban minutos, otras se extendían más de 1 hora. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente con las noches que Richard decía que ella trabajaba hasta tarde. Grant envió por correo electrónico el primer resumen. El 27 de enero, patrón consistente con contacto no autorizado. Posible relación romántica. Cuando se encontraron de nuevo en un diner, Grant deslizó una memoria USB sobre la mesa. «Reproduce la pista 4». Richard escuchó mientras la voz de su esposa llenaba sus auriculares. «Marcus, esto no puede continuar». Entonces la calma respuesta de Marcus: «Tú lo hiciste continuar». Richard arrancó los auriculares. Ella lo estaba mentoreando, murmuró. Grant levantó la vista. «Ya no». Dentro de la instalación, Marcus percibió el cambio antes de que alguien se lo dijera. Su celda fue registrada 2 veces. Su correo saliente fue revisado. Le dijo a su compañero interno de Sean Cole Crean que pueden asustarme. Ella lo arreglará. Deshawn le advirtió: «Hombre, ella es una jueza, no tu abogada». Marcus sonrió. «Lo mismo da». Pero cuando otro guardia lo llamó novio, la sonrisa desapareció. Aún así, esa noche tomó el teléfono. «Me están cerrando el paso», le dijo a Evelyn. «Dijiste que me protegerías». Ella susurró: «Ya no puedo». Él hizo una pausa, tono plano. «Entonces me protegeré yo mismo». El 31 de enero. Evelyn estaba en las Chambers firmando órdenes cuando su secretaria Rachel se acercó suavemente. «Jueza, ha faltado a 2 audiencias esta semana. Tal vez debería tomarse un descanso». La pluma de Evelyn se congeló a mitad de la firma. «No necesito descanso, Rachel. Necesito silencio». Esa misma tarde recibió un sobre anónimo. Dentro había copias descargadas impresas y resaltadas de sus mensajes de True Links. Al pie alguien había escrito con letras mayúsculas: «Las copias de seguridad no se queman». Sus manos temblaban tanto que tuvo que sentarse. Para el 3 de febrero, la investigación de Grant estaba completa. Se reunió con Richard en su oficina con vista a Congress Avenue. Llamadas, cartas, coincidencias de caligrafía. Incluso su firma en una autorización de asistencia legal para Reed. Era irrefutable. Richard miró la carpeta. «No quiero que la arruinen», dijo en voz baja. Grant respondió: «Me contrataste demasiado tarde para eso». Esa noche Richard confrontó a Evelyn en casa.
Puso las pruebas sobre la encimera de la cocina como un fiscal presentando el exhibida. Arriesgaste tu carrera por un delincuente, dijo. Ella intentó hablar, pero él continuó. Valió la pena. Alguna vez lo hizo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue un error. No, dijo él suavemente. Un error es una mentira. Esto es toda una vida de ellas. Horas después ella condujo sin rumbo por el centro de Austin. Las luces de la ciudad se desdibujaban a través de su parabrisas. Su teléfono vibró de nuevo. Marcus. Ella miró la pantalla hasta que se apagó. Cuando regresó a casa después de la medianoche, la maleta de Richard había desaparecido. Sobre la encimera de la cocina estaba su anillo de matrimonio junto a una nota. Elegiste a él. Ahora ambos deben vivir con eso. En pocos días la traición privada se convirtió en una amenaza pública. Un oficial de correccional, al escuchar los rumores, presentó un informe a la Comisión de Conducta Judicial de Texas. Según el artículo 5 de la Constitución estatal, todas las quejas contra jueces se manejan de manera confidencial, pero las filtraciones rara vez permanecen contenidas. Para el 10 de febrero, el director de investigaciones de la comisión había ordenado una investigación preliminar sobre la jueza Evelyn Hartwell. Su asistente notó el sobre de citación en su escritorio a la mañana siguiente y susurró. «Señora, ¿debería abrirlo?» Evelyn respondió sin mirar. «No solo archívalo como inevitable». Esa noche se sentó sola en las Chambers. El juzgado estaba vacío. Su teléfono vibró una vez más. Un número desconocido de Texas. No respondió. Vibró de nuevo. Luego apareció un mensaje de texto. «Prometiste que no me olvidarías». Ella se quedó mirando las palabras hasta que la pantalla se oscureció la única luz, reflejando su propio rostro pálido, cansado y atormentado por el hombre cuya voz aún resonaba en las paredes. Fue el 17 de febrero de 2025 cuando la jueza Evelyn Hartwell finalmente decidió que debía terminarlo. Los susurros, el miedo, las noches sin dormir, habían convertido su vida en un reloj que hacía tic-tac. Su reputación estaba colgando de un hilo y Marcus Reed tenía ese hilo firmemente en su mano. Esa mañana escribió un mensaje a través de GhostJPEG, con los dedos temblando sobre el teclado. «Necesitamos hablar una última vez en persona». Ella presionó enviar y se recostó mirando la pantalla hasta que su respuesta llegó unos minutos después. «Si esto es un adiós, haz que valga la pena». Su pulso se aceleró. Sabía lo que él quería decir. También sabía que no podía evitarlo. Esa tarde se puso frente al espejo en su dormitorio, aplicando base sobre el cansancio que ningún maquillaje podía ocultar. Su bata colgaba en el armario intacta. Su autoridad se había vuelto inútil. Richard no había estado en casa en días. Su silencio era castigo suficiente, y ella lo llevaba como una sentencia. Ensayó lo que diría: «Esto tiene que terminar, Marcus, no puedes contactarme de nuevo». Nada de esto pasó. Susurró bajo su aliento hasta que sonó lo suficientemente ensayado para creérselo. A las 5:42 p.m., condujo hacia el centro correccional del condado de Travis, la misma ruta que había tomado durante casi un año. Pero esta vez el volante se sentía más pesado. Estacionó, se registró en el programa de mentoría y pasó por detectores de metales que zumbaban como campanas de advertencia. El oficial Ramsey, el guardia que una vez admiró su compostura, la observó un momento. «Día difícil, jueza», dijo. Ella forzó una pequeña sonrisa, atando cabos sueltos. Él asintió lentamente, pero algo en sus ojos decía que ya sabía que esos cabos se estaban deshaciendo. Cuando Marcus entró en la pequeña sala de visitas, se veía diferente. La confianza era más aguda, el encanto había desaparecido. «Te ves asustada», dijo con voz firme. «No lo estoy», respondió ella sentándose frente a él. «Entonces, ¿por qué tiemblan tus manos?», preguntó. Evelyn las entrelazó. «Porque sé que esto se acabó». Marcus se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa. «Tú no terminas las cosas, jueza. Las escondes». Ella negó con la cabeza. «Esto terminó. He borrado todo».
He seguido adelante. Él sonrió fríamente. No lo has hecho. Todavía tengo tus cartas, tus grabaciones, cada palabra que dijiste. Ella se congeló. ¿Qué grabaciones? Su sonrisa se amplió. Aquellas en las que dijiste que me protegerías, aquellas que suenan mucho a promesas. Por un largo momento la sala quedó en silencio excepto por el zumbido de los ventiladores. Evelyn susurró. «Me estás amenazando». Marcus respondió con calma. «Te estoy recordando que soy la única persona que realmente te conoce». Deslizó un papel doblado sobre la mesa. «Léelo». Era una copia de una de sus autorizaciones firmadas del programa de mentoría. Prueba de su mala conducta. ¿Cómo? Comenzó ella, pero él la interrumpió. Tú me lo diste. ¿Recuerdas? Me diste todo. Se levantó de su asiento. Hemos terminado, dijo firmemente. Te arrepentirás de esto, murmuró él. Si caigo yo, tú vienes conmigo. Ella salió antes de que su voz traicionara su miedo. Pero al llegar al pasillo lo escuchó llamarla. No he terminado contigo, Evelyn. ¿Crees que puedes borrarme? Pero ahora estás en cada página de mi historia. Cuando llegó a su coche, sus manos temblaban tanto que dejó caer las llaves 2 veces. Se sentó en silencio durante varios minutos, tratando de calmar su respiración. Esa confrontación se repetía en su mente, la arrogancia en su tono, la certeza en su voz. Ahora sabía que no estaba blufeando. Marcus tenía pruebas, y si quería podía destruirla con un solo archivo. Susurró, no puede tenerlo todo, pero ni ella misma lo creía. Más tarde esa noche condujo a casa bajo la lluvia. La casa se sentía más vacía de lo habitual. Sin luces, sin Richard, sin calor. Sirvió una copa de vino, encendió la radio de la cocina y trató de ahogar sus pensamientos. Pero entonces su teléfono vibró. Era un nuevo mensaje de Marcus. Olvidaste algo en la sala hoy. Adjunta había una foto, su pase de mentoría firmado, el que siempre llevaba en su carpeta. Lo había dejado atrás. Bajo la imagen, escribió. Prueba jueza por si alguna vez intentas olvidarme de nuevo. Ella lanzó el teléfono sobre la encimera, su respiración acelerada. Quiso llamar a alguien, al director, a la comisión, a cualquiera, pero el miedo la paralizó. Si lo denunciaba, su secreto se convertiría en evidencia. Susurró, Dios, ¿qué he hecho? El reloj marcaba las 8:27 p.m. Cuando finalmente se sentó y comenzó a escribir una carta a la comisión. Mitad confesión, mitad súplica de misericordia. Pero antes de que pudiera terminar, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, una llamada. El nombre de Marcus apareció en la pantalla. Ella lo miró largo tiempo y luego respondió. ¿Por qué haces esto?, dijo. Porque te estás mintiendo a ti misma, respondió él. No quieres que esto termine. Quieres que me quede callado. Ella intentó mantener firme el tono. Has dejado tu punto claro. Por favor, Marcus, déjalo ir. Sabes que no puedo. Él dijo, has construido toda tu vida sobre la verdad, y ahora la verdad me pertenece a mí. Ella pudo escuchar risas y voces de otros internos cercanos. Y de repente sintió que toda la instalación estaba escuchando. Colgó y apagó el teléfono. Para las 9:10 p.m., caminaba de un lado a otro en la sala agarrando la carta que había escrito, pero nunca terminó. Afuera los truenos rodaban por el cielo de Austin. Cada sonido en la casa la hacía sobresaltarse, un crujido de puerta, el zumbido del refrigerador, incluso el golpeteo de la lluvia contra la ventana. Entonces la luz de movimiento en su patio trasero se encendió. Se quedó paralizada tras el vidrio. No vio nada más que sombras, pero su corazón latía tan fuerte que podía escuchar el eco. Susurró para sí misma. No puede estar aquí. Pero en el fondo ya no estaba segura. Era el 22 de febrero de 2025 cuando la jueza Evelyn Hartwell volvió a cruzar las puertas del Centro Correccional del Condado de Travis, llevando nada más que su identificación, una carpeta y el peso de todos los errores que había cometido. El cielo sobre Austin estaba nublado y el aire olía a lluvia. Se dijo a sí misma que esta reunión
Era para cerrar capítulos un último intento de poner fin al caos. Pero en el fondo sabía que nada relacionado con Marcus Reed terminaba fácilmente. Él se había convertido tanto en su obsesión como en su amenaza a un espejo que reflejaba la versión de sí misma que no podía soportar ver. Al registrarse, el guardia miró su identificación 2 veces y luego su rostro. «No pensé que te veríamos de nuevo aquí, jueza», dijo en voz baja. Ella forzó una leve sonrisa. «Yo tampoco». Dentro, Marcus esperaba en la misma sala de visitas privada, donde todo había comenzado meses atrás. Su postura era calma, sus ojos firmes, pero había una nueva confianza en él casi desafiante. «¿Has venido?», dijo. Ella puso la carpeta sobre la mesa y respondió para despedirse. Él se rió. «No me dices adiós. Me debes demasiado por eso». La voz de Evelyn tembló, pero no se quebró. «Necesitas parar. Presentaré un informe formal». «Esto se ha acabado, Marcus». Él se reclinó en su silla. «¿Crees que alguien va a creer que no estabas involucrada? Tengo tus cartas, tu voz en grabaciones, incluso tu firma. Me convertiste en un proyecto. ¿Recuerdas? Yo solo me convertí en quien te califica de vuelta». Por un momento ella pensó que podría calmarse, pero cuando alcanzó la carpeta él se levantó. «Siéntate», dijo. El tono era frío, autoritario. Un guardia debería haber intervenido, pero Marcus calculó esto perfectamente durante un cambio de turno con poca supervisión. 2 internos, Darren Hill y Louis Porter, entraron fingiendo limpiar. Evelyn se congeló. «¿Qué hacen?», Marcus sonrió levemente, asegurándose de que nunca lo olvidara. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos la agarró por detrás sujetándole los brazos. Marcus siseó. «Creíste que podías borrarme. Ahora estamos a mano». La lucha duró menos de 2 minutos, pero se sintió interminable. Gritó una vez antes de que Marcus le tapara la boca. Logró zafarse cayendo contra la mesa de metal. El impacto le dejó sin aliento, pero la adrenalina tomó control. «Por favor», jadeó. Los ojos de Marcus estaban ahora desorbitados. «Ya no me dices qué hacer». Ella agarró el borde de la mesa y lo golpeó con fuerza en la pierna, obligándolo a retroceder. Uno de los internos entró en pánico y salió corriendo. El otro se congeló al escuchar pasos por el pasillo. Evelyn corrió hacia la puerta con sangre que le caía del hombro donde él la había arañado. Salió al corredor mientras los oficiales gritaban «¡Código rojo! ¡Código rojo!». En la sala de visitas 3, cuando la seguridad llegó, Marcus estaba ya retenido maldiciendo y riendo a la vez. «Pregúntenle por qué está aquí», gritó. «Pregúntenle a su perfecta jueza por qué sigue regresando». Evelyn se apoyó temblando contra la pared, su ropa rasgada, el rostro surcado de lágrimas y sangre. El oficial más cercano susurró: «Señora, ahora está a salvo». Pero ella no lo estaba. Ni siquiera cerca. En menos de 1 hora, la historia se filtró en línea. Un miembro del personal interno filtró el informe inicial del incidente, una jueza agredida por un interno a quien había mentoreado. Para la medianoche, todos los medios locales de Texas llevaban su nombre. Jueza Evelyn Hartwell, herida en ataque de un interno, aparecía en las pantallas de televisión. Para la mañana, era noticia nacional relación secreta de una jueza de Texas, expuesta tras asalto en prisión. Fotos de ella con su toga, antes símbolo de autoridad, ahora llenaban redes sociales junto al mugshot de Marcus Reed. Los titulares no eran sobre el crimen en sí, sino sobre el escándalo: una jueza, un delincuente y un romance prohibido que terminó en violencia. A las 6:47 AM, ella yacía en una cama del Del Seaton Medical Center, apenas capaz de hablar. Una enfermera ajustó su suero y susurró: «Tuviste suerte de estar viva». Evelyn giró la cabeza. Suerte no era la palabra. Los reporteros ya estaban afuera del hospital gritando preguntas a través de las puertas de cristal. Jueza Hartwell lo amaba. Encubrió sus crímenes. Fue coaccionada o cómplice. Cerró los ojos, cada pregunta cortando más que las heridas de su cuerpo.
Al otro lado de la ciudad, Richard observaba las noticias matutinas desde su oficina inmóvil, mientras su foto aparecía junto a la de Marcus. La voz del presentador decía: fuentes confirman que las comunicaciones privadas entre la jueza Hartwell y el interno sugieren una relación romántica en curso. Apagó el televisor, pero no pudo escapar de las palabras, cuando su asistente entró y preguntó: «Doctor, debemos posponer sus cirugías hoy». Él respondió en voz baja: «No, el dolor no espera a nadie». Esa misma noche, la Comisión de Conducta Judicial de Texas había suspendido a Evelyn mientras se investigaba. Sus oficinas fueron selladas y su personal reasignado. Cada archivo, cada fotografía, cada rastro de la mujer que fue, estaba ahora embalado y etiquetado como evidencia. Ella se sentó en la habitación del hospital mirando el reloj de la pared mientras pasaba de las 9:15 p.m. Cuando su teléfono vibró, casi no miró, pero la curiosidad ganó. El mensaje no tenía nombre, solo un número que no reconocía. Decía: «No ha terminado». Para el 7 de febrero de 2025, la historia que antes se susurraba por los pasillos del juzgado era ahora noticia principal a nivel nacional. El investigador contratado por el doctor Richard Hartwell, Mason Grant, había entregado sus hallazgos a la Comisión de Conducta Judicial de Texas y a la oficina del fiscal del condado de Travis. Dentro de esas pruebas, había horas de llamadas grabadas, cartas manuscritas y registros que mostraban que el teléfono personal de la jueza estaba vinculado repetidamente a un interno del Centro Correccional del Condado de Travis. Lo que comenzó como una investigación silenciosa entre marido y mujer se había convertido ahora en un escándalo a gran escala. La mujer, antes elogiada por su integridad, era llamada una vergüenza para el tribunal. «Te das cuenta de que esto la arruinará», dijo un abogado de la comisión a Grant por teléfono. Grant simplemente respondió: «No soy yo quien la arruina. Ella lo hizo sola». En 48 horas, todo lo que Evelyn Hartwell había construido se derrumbó. El 29 de febrero, todas las principales cadenas CNN, ABC y estaciones locales de Texas transmitieron las mismas imágenes: Evelyn saliendo de su casa bajo un cielo gris, cabeza baja, cámaras destellando como relámpagos. Un reportero gritó: «Jueza Hartwell tuvo un romance con Marcus Reed». Otro preguntó: «¿Se vieron comprometidos sus fallos?». Ella no respondió. Solo continuó caminando hacia su coche, labios apretados. El peso del silencio más pesado que cualquier negación. Al mediodía, la comisión emitió un comunicado de emergencia confirmando su suspensión, mientras se investigaba la supuesta mala conducta con un interno. El mundo legal estaba atónito. La columnista Danielle Rohr escribió en el Austin American Statesman: «Si es cierto, esto representa el colapso más devastador de la ética judicial en la historia moderna de Texas». Esa noche, Evelyn observó su reputación desmoronarse desde su sala. Los presentadores de noticias diseccionaban su vida como una autopsia: su educación en SMU, su ascenso en el tribunal de distrito, sus fallos en casos de alto perfil. Cada logro ahora sonaba a ironía en las redes sociales. Hashtags como «Jepustras para nuestra jueza caída» y «Justicia para Evelyn» se volvieron tendencias simultáneamente, dividiendo al público a la mitad. Algunos la veían como víctima, una mujer solitaria, manipulada por un interno encantador. Otros veían corrupción en su nivel más personal, el sistema judicial comprometido por la emoción. Los comentaristas debatían sin cesar. «Usó su posición para beneficio personal», dijo un analista al aire. Otro replicó: «No se puede ignorar la manipulación psicológica involucrada». Estudiaban sus vulnerabilidades como un manual de texto. Mientras tanto, Richard permanecía en su oficina hasta tarde, reviendo una de las llamadas grabadas de Evelyn que se habían transmitido en televisión. En ella susurró: «Dijiste que cambiarías, Marcus. Dijiste que esto te haría mejor». Y la voz de Marcus respondió: «Me hiciste peor, jueza. Solo no quieres admitirlo». Richard silenció el video y murmuró para sí mismo: «Lo entregaste todo por eso».
Su teléfono vibró un mensaje de Grant. Ahora es público. Nadie lo está haciendo. No respondió. Para el 2 de marzo, la carta de renuncia oficial de Evelyn llegó a la oficina del gobernador de Texas. Era una sola página escrita a máquina y sin emociones. Por la presente presento mi renuncia con efecto inmediato. Acepto plena responsabilidad por mis acciones y el daño que han causado a la confianza pública en el poder judicial. Pero detrás de esas palabras estériles, había una mujer destrozada. Ese mismo día sus colegas se reunieron en el juzgado para discutir nombramientos judiciales temporales. Una de ellas, la jueza María López, fue escuchada diciendo: «Es triste. Era una de las mejores que teníamos». Otra respondió en voz baja: «Eso es lo que lo hace peor». Luego vino el segundo shock. A las 9:36 a.m. del 4 de marzo de 2025, el Departamento de Justicia Criminal de Texas emitió una alerta estatal. El interno Marcus Reed escapó de custodia durante un traslado rutinario a la unidad de Huntsville. Según el informe preliminar, Reed convenció a 2 oficiales de transporte para que lo dejaran usar el baño durante una parada cerca de la Highway 79. Cuando abrieron la puerta, atacó a un oficial y huyó hacia un área boscosa. En menos de una hora, los Texas Rangers lideraban una cacería multiagencia. Helicópteros escaneaban la maleza, perros rastreaban las huellas de olor, y se instalaron bloqueos en 3 condados. El director Alan Riggs dijo a los reporteros: «Es peligroso y manipulador. Tenemos razones para creer que puede intentar contactar a alguien de su pasado». Esa persona era Evelyn. Para media tarde, 2 patrullas sin identificar estaban estacionadas frente a su casa en Westlake Hills. Los detectives le advirtieron que no permaneciera sola. «Está desesperado e impredecible», le dijo un oficial. Evelyn miraba fijamente con moretones aún visibles de su último encuentro con Marcus. «Si viene aquí», dijo suavemente, «será para terminar lo que empezó». Esa noche sus cámaras de seguridad captaron el parpadeo de luces pasando lentamente frente a su entrada. Podría haber sido coincidencia o un recordatorio de que su pasado no había terminado de perseguirla. Los titulares de la mañana siguiente lo decían todo: «Ex amante de la jueza escapa». ¿Dónde está Marcus Reed? Su historia se había transformado de escándalo a supervivencia. La mujer que antes tenía el poder de sentenciar a otros, ahora esperaba un golpe en su propia puerta. El 6 de marzo de 2025, apenas 2 días después de la fuga de Marcus Reed, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas en Westlake Hills, y dentro de la tranquila casa la jueza Evelyn Hartwell permanecía despierta en el sofá mirando su teléfono. Las noticias aún se repetían en todos los canales mostrando su rostro junto al mugshot de él. Ella había dejado todas las luces encendidas como si la claridad pudiera contener el miedo. Su hogar, antes un lugar de orden, ahora se sentía como una jaula. Los oficiales apostados afuera habían rotado a las 10 p.m., un breve descuido que nadie pensó que importaría, pero para Marcus fue suficiente. A las 10:43 p.m., una luz activada por movimiento se encendió en su patio trasero. Luego vino el sonido, pasos leves y deliberados sobre el césped mojado. Evelyn se congeló, su cuerpo rígido por instinto. Una sombra pasó frente a la ventana de la cocina, seguida de una voz amortiguada. Evelyn abre la puerta. Reconoció el tono al instante. Marcus. Su voz estaba más calmada que en la instalación, casi suplicante, pero el peligro bajo ella era inconfundible. Susurró: «No, por favor, no», y alcanzó su teléfono. Antes de que pudiera marcar al 911, la puerta trasera estalló hacia adentro. Las cerraduras se astillaron como vidrio bajo presión. Marcus entró empapado por la lluvia, con los ojos desorbitados por el cansancio y la adrenalina. «No pensaste que te encontraría», dijo respirando con dificultad. «Me dejaste allí a pudrirme». Ella retrocedió lentamente con las manos temblorosas. «Debes irte. La policía...» Él la interrumpió. «La policía no te salvará. Eres la razón por la que me buscan». Lanzó un bolso al suelo. «Bastan a arreglar esto. Necesito dinero, un coche y un lugar donde quedarme hasta que todo se calme».
Evelyn negó con la cabeza, su voz quebrada. No puedo. Me están vigilando. No tengo nada. Marcus se acercó. Siempre tienes algo, dijo agarrándole la muñeca. Ella trató de soltarse gritando. Déjame ir. Pero su agarre se tensó. La rabia que había estado fermentando durante meses ahora explotó. La empujó contra la encimera gritando, «Me prometiste lealtad». La lucha hizo que los platos cayeran al suelo. Ella se defendió arañándole la cara desesperada por liberarse. «Me estás lastimando», gritó. «Bien», escupió él. «Ahora sabes lo que me hiciste». La violencia se volvió caótica. Los muebles se voltearon. Los vidrios se rompieron, y una lámpara cayó sumiendo la habitación en sombras interrumpidas, solo por los relámpagos de la tormenta afuera. Evelyn logró agarrar un abrecartas de la mesa y lo balanceó a ciegas. «No me hagas lastimarte», gritó. Marcus atrapó su brazo a medio golpe, torciéndolo hasta que ella gritó de dolor. Luego, con un empujón violento, la arrojó al suelo. El impacto resonó por la casa vacía. Ella jadeó luchando por arrastrarse, su cuerpo temblando, respiración entrecortada. Marcus se mantuvo sobre ella, su voz baja, pero cruel. «Construiste este mundo con control», dijo. «Ahora sabes lo que es perderlo». Cuando la primera llamada al 911 llegó de una vecina reportando gritos y vidrios rotos, el asalto ya había ocurrido. Los oficiales llegaron a las 10:58 p.m. Armas desenfundadas irrumpiendo en la casa mientras la lluvia entraba por la puerta abierta. Encontraron a Evelyn cerca de la base de las escaleras, apenas consciente, con el rostro magullado y el cuerpo sangrando por laceraciones profundas y trauma contundente. Intentó hablar, pero solo logró susurrar, «Se fue». Marcus había desaparecido en la noche, dejando huellas ensangrentadas que se extendían desde la puerta hasta el camino de entrada. La detective Laura Medina describió más tarde la escena en su informe. La víctima sufrió múltiples lesiones graves, consistentes con trauma por fuerza contundente y posibles daños internos. Se evidenciaron signos de lucha extensa en toda la residencia. Los paramédicos trabajaron rápidamente estabilizándola, mientras los oficiales registraban la propiedad. Cuando encontraron el bolso que Marcus había traído, estaba vacío salvo por una pequeña memoria USB, que contenía grabaciones de conversaciones pasadas de Evelyn con él. Un mensaje estaba pegado al costado. «Tú me hiciste, ahora vive con ello». A las 11:42 p.m., mientras la ambulancia avanzaba bajo la lluvia hacia el Dell City Medical Center, un paramédico notó que ella apretaba fuertemente su mano contra su costado, negándose a soltar la tela rota de su bata. Estaba en un dolor severo, entrando y saliendo de la conciencia, susurrando el nombre de Marcus, como si aún intentara razonar con él. En la unidad de trauma, los médicos lucharon por estabilizar sus heridas, describiendo su condición como crítica pero con respuesta. Las noticias se difundieron antes de la medianoche. Interno fugado ataca, ex jueza de Texas. Las imágenes se repitieron una y otra vez. Policías con luces parpadeantes sobre el pavimento mojado. Paramédicos corriendo con una camilla hacia urgencias. La voz de un reportero cortaba el caos. Fuentes dicen que la jueza Hartwell fue encontrada gravemente herida en su hogar, tras un encuentro violento con el fugitivo Marcus Reed. Al amanecer, su nombre se volvió sinónimo no solo de escándalo, sino de supervivencia. A lo largo de la ciudad, los detectives armaron un cuadro más claro. Marcus había planeado la visita meticulosamente, robando una furgoneta del condado, rastreando la dirección de Evelyn a partir de un informe impreso dejado en la instalación y esperando a que su escolta policial rotara. La detective Medina dijo a la prensa local que él conocía sus patrones. Esperó hasta que ella estaba más vulnerable. Esto no fue aleatorio, fue venganza. A las 6:10 a.m. Evelyn recobró la conciencia en la UCI. Su voz estaba débil. Su cuerpo frágil, pero sus primeras palabras al oficial que la atendía fueron inquietantemente claras. «Volverá», dijo la enfermera que estaba a su lado más tarde. Ella no preguntó por sus heridas. Solo quería saber si lo habían atrapado. Era el 9 de marzo de 2025, 3 días después del ataque, cuando finalmente terminó la cacería. A las 4:18 p.m.,
Oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas rodearon un motel deteriorado junto a la carretera cerca de Temple, Texas. La lluvia se deslizaba por las ventanas mientras irrumpían en la habitación 14. Marcus Reed estaba sentado en la cama, la televisión parpadeando en azul sobre su rostro, mostrando imágenes de él junto a la jueza Evelyn Hartwell. Cuando la puerta se abrió de golpe, no se inmutó, levantó las manos y sonrió. Supongo que ella les dijo dónde buscar. Las cámaras captaron su sonrisa mientras lo sacaban esposado. Esa sonrisa se convirtió en el nuevo símbolo de arrogancia en Estados Unidos. De vuelta en Austin, esas imágenes se transmitieron una y otra vez en todos los canales. Para el público era victoria, para Evelyn Hartwell era humillación. Desde su cama de hospital observaba las mismas imágenes con las manos vendadas, temblando, mientras su propia voz de una llamada grabada se escuchaba en las noticias. Dijiste que cambiarías, Marcus. Dijiste que esto te haría mejor. La voz del presentador intervino la jueza que rompió la ley por amor a uno. Su monitor cardíaco pitaba más rápido. Afuera de su habitación los abogados susurraban sobre cargos de inhabilitación y procesos de divorcio ya en marcha. Para el 12 de marzo, Marcus Reed enfrentaba nuevos cargos de agresión, agravada fuga y intento de asesinato. Cuando los oficiales lo condujeron por la cárcel del condado de Williamson, los reporteros gritaban preguntas. Marcus, ¿tienes algo que decirle a la jueza Hartwell? Él se volteó con los ojos brillantes bajo la luz fluorescente y dijo, «Ella me amó más de lo que la ley alguna vez lo hizo». Se rió todo el pasillo. Ese clip se repitió millones de veces en pocas horas, grabándose en la memoria del país. El hombre que destrozó a una jueza y sonrió haciéndolo. La carta de renuncia de Evelyn llegó al escritorio del gobernador esa misma semana. Por la presente presento mi renuncia con efecto inmediato. La formalidad no podía ocultar el colapso detrás de ella. Sus despachos fueron vaciados, su placa retirada, sus fallos bajo revisión. Los editoriales calificaron su caída como el mayor colapso de ética judicial en la historia de Texas. Un presentador declaró, «Ella cambió su toga por la ruina». Otro replicó, «Fue humana antes de ser poderosa». El debate continuó mientras ella permanecía en silencio. El 20 de marzo, Evelyn salió del hospital por una salida lateral protegida de los medios por su abogado. La lluvia caía de nuevo como la noche en que todo se rompió. Mientras caminaban hacia el auto, dijo en voz baja, «Ese edificio solía sentirse como casa. Ahora se siente como algo que nunca debería haber tocado». Nadie respondió. Las cámaras aún captaban su reflejo en un charco en el suelo. La jueza que antes sentenciaba a otros, ahora caminaba por su propio veredicto. Semanas después vivía sola en un pequeño apartamento fuera de Austin. Las cortinas permanecían corridas. Algunas noches repasaba sus audiencias, el eco de su propio martillo resonando en el silencio. Llegaban cartas de extraños, algunas perdonando, otras crueles. Un sobre llegó sin remitente. Dentro una sola página con letra familiar decía, «Siempre me recordarás porque me enseñaste a ser libre». Ella lo rompió incluso en pedazos. Las palabras permanecieron. Los titulares eventualmente se desvanecieron, reemplazados por nuevos escándalos. Sin embargo, en Texas su nombre perduraba como un asunto sin cerrar. Un eco de advertencia en tribunales y aulas por igual. La historia ya no trataba de culpa o amor, sino del peso del poder y de lo que sucede cuando se usa para llenar vacíos. Al final, su sala de audiencias se convirtió en su prisión. Las mismas leyes que una vez defendió ahora enmarcaban su propia caída. Y mientras Marcus Reed esperaba sentencia, todavía llevaba esa misma leve sonrisa. Cuando el amor y la culpa colisionan, la justicia no es ciega, solo aparta la mirada. ¿Qué destruye a una persona más rápido? ¿La culpa, el amor o el miedo a estar realmente solo? Gracias por acompañarnos con esta historia. Por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse para seguir viendo más historias que recuerdan cómo el poder, la tentación y la verdad a menudo colisionan, y cómo al final no es el veredicto lo que más te persigue, sino la razón por la que dictaste la sentencia.